sociales que además afectan muchísimo la vida de la gente. Y en el caso de World Vision, que es una organización que está orientada prioritariamente para la protección de niños, niñas y adolescentes, no podemos desconocer que este contexto de incertidumbre va a generar una condición de deterioro de la salud mental de todas las personas, también de niños, niñas y adolescentes. Quiero sí hacer la salvedad que para el día de hoy no vamos a estar hablando específicamente de una u otra población, sino más bien de un enfoque o una forma en la cual podemos ir abordando estas situaciones dentro del contexto de la vida de las iglesias, entendiendo la vida de las iglesias, ¿cierto? Mucho más allá de lo que hacemos dentro de la infraestructura propiamente tal de la iglesia como templo. Vamos a ver algunos aspectos de cómo nos cuidamos a nosotros mismos y algunas recomendaciones respecto de eso, qué es lo que son los primeros auxilios psicológicos y qué es lo que no son, cuál es el rol de los líderes de la fe vinculados a este tema, algunas de las acciones principales y algunas características de quiénes son los más vulnerables y cómo incluirlos dentro de este enfoque, además de algunos recursos clave que vamos a poder compartirles, por lo menos enunciar. Aquí hay una oración, pero ya tuvimos una bella oración para encomendar este tiempo, así que les agradecemos que así sea. ¿Por qué estamos hablando de los líderes religiosos? Y en este sentido no vamos a hablar exclusivamente de aquellos que somos nosotros que visibilizamos como líderes específicos, porque no estamos hablando solo de pastores, de reverendos, ¿cierto? O de personas que ejercen un cargo. Cuando hablamos de líderes religiosos estamos hablando de todas las personas que asumen un rol significativo dentro de una comunidad religiosa. Y por lo tanto, podemos ser usted, yo o cualquier otra persona que estamos dentro de un contexto de una vida en comunidad, en una comunidad de fe. Las comunidades de fe no desaparecen porque aparece el coronavirus. Sin embargo, tienen un rol distinto y quienes ejercen este liderazgo, del que hablábamos que es un liderazgo que se abre muchísimo más en este contexto, debe trabajar, por una parte, para entender cuál es el contexto del coronavirus, qué es lo que significa, cuáles son las demandas que van a aparecer en función de la existencia del coronavirus en nuestro entorno, y por otro lado, sumarse a aquellas campañas y las medidas preventivas para que disminuyamos la profusión de este virus. Necesitamos entender que los líderes religiosos están siendo cada uno de nosotros líderes dentro de nuestras comunidades de fe. Necesitamos satisfacer las necesidades de la comunidad y en especial de los líderes. ¿Por qué? Porque los líderes están confiando, las personas están confiando en sus líderes para tener mejores respuestas. Lo que está sucediendo hoy es que hay una condición, como decíamos desde el comienzo, de incertidumbre, y esta falta de certeza nos hace dudar de que Dios nos esté cuidando, dudar de que vayamos a tener salud como se nos está prometido, que vayamos a saber cuál es la verdad que está detrás de todo este contexto. También necesitamos reconocer que hay muchas personas de la comunidad que a lo mejor quedaron solas, que a lo mejor en su comunidad de fe eran donde tenían, por ejemplo, las reuniones sociales o las redes de apoyo. Entonces, ¿qué está pasando con esas personas en este contexto? También debemos entender que quizás cuando hay personas que se quedaron, que en algunos minutos por decisiones propias y por inclusive sumarse a su decisión de pertenecer a una red de una organización basada en la fe, puede haberse quedado solo o puede haberse quedado solo por una situación contextual vinculada al coronavirus. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que hemos tenido situaciones muy difíciles de compañeros que estaban trabajando en otros países desplegados en algún momento y por la situación del coronavirus han debido quedar aislados y sin su familia. Entonces es ahí donde, por ejemplo, las comunidades de fe pueden acompañarnos en hacer una contención mayor y llevar consuelo cuando la gente está asustada y cuando se siente solo.
algo está pasando con la pantalla, yo no estoy haciendo esas rayas, pero eh, obviémoslas, ¿sí? Por otro lado, también tenemos que entender que podemos llevar nosotros algunas palabras de consuelo a las personas y podemos apoyar a las personas independiente de cuál sea la etapa de su vida. Y esta es una etapa que probablemente va a ser una etapa que se va a recordar con muchísimo y por muchísimo tiempo. Debemos considerar que cuando las cosas son nuevas y desconocidas pueden ser aterradoras, eh, y evidentemente generar condiciones de estrés. El estrés es una forma que en algunos minutos nos permite hacer y generar actividades, pero cuando ese nivel de estrés supera la capacidad de nosotros de manejarlo, definitivamente puede llevarnos a un estado que es muy angustiante y que no hace bien para la salud mental e inclusive para la salud física de las personas. Debemos reconocer que todavía hay muchas cosas desconocidas sobre el COVID-19 y que podemos sentirnos indefensos y que puede ser que nuestra salud mental se deteriore por esta falta de certeza. La gente inclusive puede llegar a comenzar a comportarse de una manera que nosotros no conocíamos, porque, por ejemplo, estar en confinamiento puede llevar a algunas personas a sentirse realmente aisladas no solo físicamente, sino también emocionalmente. Pueden sentirse frustrados, tristes, enojados. No es extraño, y eso para quienes trabajamos en el área de emergencia, encontrarse con que hay un aumento significativo de denuncias por violencia intrafamiliar e inclusive por abuso sexual y por abuso de sustancias en general también. Entonces debemos estar atentos a que esas son las nuevas condiciones en las que nosotros vamos a estar lidiando y llevando este liderazgo dentro de nuestra comunidad de fe. ¿Qué es lo que esperamos? Que como líder religioso la gente probablemente va a acudir a usted, le va a llamar por teléfono, le va a enviar un WhatsApp o va a inclusive buscar a través de ustedes llegar a algún lugar en donde pueda conseguir ayuda y apoyo. Apoyo que va desde lo más básico, entendiendo que puede alguna familia, por ejemplo, hoy estar faltándole inclusive comida, alimentos para llevar a la mesa, para ellos, para sus familias, o también pueden llegar a faltarle algunas otras cosas como básicas, como por ejemplo el agua, cuando una de las cosas que se dice que se debe hacer, por ejemplo, para prevenir la enfermedad, es lavarse las manos con agua y jabón. ¿Y qué pasa con las comunidades en donde no tenemos agua? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver que también ante situaciones que son tan tremendas como que haya una persona contagiada o que inclusive pueda perder la vida por la situación, por la enfermedad vinculada al COVID, al coronavirus, o por situaciones que tienen que ver con los efectos colaterales de este virus. Y en todas ellas puede el líder de fe ser solicitada una orientación o una respuesta. Ese es el nuevo escenario y nosotros entonces tenemos una función prioritaria para poder estar allí cuando la gente lo necesita. Usted, como líder de fe, debe reconocer cuáles son y prepararse para saber, por ejemplo, qué es lo que es el coronavirus. Si bien se le llama COVID-19, es la enfermedad respiratoria que está asociada al virus llamado coronavirus, que corresponde al SARS-CoV-2, si es que a lo mejor lo encuentran por ahí también con ese otro nombre. Es un virus muy pequeño, ¿cierto?, que se transmite y que ya hemos visto muchísimas imágenes de cómo prevenirla, inclusive ustedes probablemente ya están un poco saturados de información al respecto, pero debemos manejar la información adecuada para poder compartirlas también con nuestra comunidad de fe, porque ustedes como líderes de sus comunidades van a ser personas que van a tener un rol de guía. Y ese rol de guía que en algún minuto pudo haber sido de manera exclusiva dentro de lo espiritual, hoy bajo un contexto distinto como es esta enfermedad, ustedes probablemente van a ser reconocidos como personas en donde son una fuente de verdad. Ustedes son reconocidos ya como personas que manejan y no van a estar mintiéndoles a los demás. Y eso es una gran responsabilidad. Entonces, tener
al cumplir un rol de liderazgo dentro de una comunidad de fe, también debemos cumplir con la responsabilidad de prepararnos para responder cuando podamos y para poder derivar a alguna otra orientación, a alguna otra organización o a algún otro especialista cuando no tengamos las respuestas. No es que usted tenga que saberlo todo, pero por lo menos reconocer que las personas igual pueden buscar en ustedes a lo mejor alguna información que no manejen para saber entre todo este contexto de gran cantidad de información que hay, cuál de todas esas cosas, entre las fake news inclusive, ¿cierto? Cómo las personas pueden discernir. Entonces a lo mejor le van a preguntar a usted, oiga pastor, ¿y eso que dicen allí será cierto? Entonces parte de nuestra responsabilidad también es manejar algunas cuestiones básicas vinculadas a el contexto del COVID en donde nos encontramos. Entonces, les voy a compartir acá un video. ¿Me avisan si está el sonido? In December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in China. Investigations found that it was caused by a previously unknown virus, now named the 2019 novel coronavirus. In this video, we'll take a quick look at what's currently known about the virus. Keep in mind that this is a new virus, and what's known about the virus now might change in the future. Coronaviruses are a large group of viruses. They consist of a core of genetic material surrounded by an envelope with protein spikes. This gives it the appearance of a crown. Crown in Latin is called corona, and that's how these viruses get their name. There are different types of coronaviruses that cause respiratory and sometimes gastrointestinal symptoms. Respiratory disease can range from the common cold to pneumonia, and in most people, the symptoms tend to be mild. However, there are some types of coronaviruses that can cause severe disease. These include the severe acute respiratory syndrome coronavirus, first identified in China in 2003, and the Middle East respiratory syndrome coronavirus that was first identified in Saudi Arabia in 2012. The 2019 novel coronavirus was first identified in China. It initially occurred in a group of people with pneumonia who'd been associated with a seafood and live animal market in the city of Wuhan. The disease has since spread from those who were sick to others, including family members and healthcare staff. There are many cases at present, and the disease has spread within China and also to a number of other countries. So, where did the virus come from? It's known that coronaviruses circulate in a range of animals. Sometimes these viruses can make the jump from animals to humans. This is called a spillover, and could be due to a range of factors such as mutations in the virus or increased contact between humans and animals. For example, MERS-CoV is known to be transmitted from camels and SARS-CoV from civet cats. The animal reservoir of the 2019 novel coronavirus is not known yet. How is it transmitted? The exact dynamics of how the virus is transmitted is yet to be determined. In general, respiratory viruses are usually transmitted through droplets created when an infected person coughs or sneezes, or through something that has been contaminated with the virus. How does the disease present? Well, from what is known so far, there can be a number of symptoms ranging from mild to severe. There can be fever and respiratory symptoms such as cough and shortness of breath. In more severe cases, there's been pneumonia, kidney failure, and death. How can we tell whether someone is infected? The infection can be diagnosed by a test called PCR, or polymerase chain reaction. This test identifies the virus based on its genetic fingerprint. There's currently no specific medication for the virus, and treatment is supportive care. There's currently no vaccine to protect against the virus. Treatment and vaccines are in development. How do we prevent transmission of the virus? This new virus currently has a limited geographic spread. However, there are a number of standard hygiene practices that have been recommended to protect against infection and further spread. These include covering your mouth and nose when coughing or sneezing with a medical mask, tissue, or flexed elbow, avoiding close contact with those who are unwell, the appropriate use of masks and personal protective equipment, especially in a healthcare setting,
washing hands regularly with soap and water, or alcohol-based hand rub. Actions that can be taken to prevent infection from an animal source include avoiding unnecessary unprotected contact with animals, washing hands after contact with animals or animal products, and ensuring that animal products are cooked thoroughly before they're consumed. It's important to stay home if you're feeling unwell, but if you have a fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early and share your previous travel history with your healthcare provider. That's a quick look at this emerging infectious disease. Given that this outbreak is evolving rapidly, what's known about this virus can change. Please check the websites below for the most up-to-date information. Okay, yo creo que ustedes han visto bastante de esto antes. Simplemente este es uno de los ejemplos de lo que nosotros podemos ir compartiendo. Inclusive hay muchísimas fuentes, pero pedimos por favor que utilicen las fuentes oficiales de información. También hay muchos como afiches como estos, ¿cierto?, que hablan de cómo prevenir el virus. Hay muchísima información que no solo nuestra organización, sino muchas otras organizaciones están desarrollando. El punto está en cómo, dentro de este contexto, entonces, hablamos de cuáles son las medidas de prevención para líderes religiosos. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque una de las preguntas es, ¿cómo puedes liderar a tu comunidad cuando necesitas mantener el distanciamiento social? Y aquí vamos a tratar de hablar nuevamente de cómo ha modificado todo el tiempo, ¿cierto? Inclusive estamos hablando ahora no de distanciamiento social, sino más bien de distanciamiento físico, porque socialmente podemos seguir en contacto, podemos seguir activos. Es importante que las comunidades de fe comprendan que su rol en este momento es precisamente de acortar ese distanciamiento social, justamente ahora cuando la gente se siente más aislada. Pero también hay ciertas cuestiones o costumbres o tradiciones o ritos, ¿cierto?, que se pueden desarrollar en algunos de nuestros contextos culturales de las organizaciones basadas en la fe, que incluyen imposición de manos y bendiciones o generar reuniones de adoración. Hemos tenido casos en Chile, por ejemplo, en donde precisamente algunos de los nodos en donde se han desarrollado más contagios ha sido precisamente en iglesias, en otros casos en sesiones de confesión y asesoramiento, estudios de las escrituras o estas reuniones de estudios, cuando se comparten los sacramentos como la comunión, las bodas o los funerales. Ese es el escenario tradicional de la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia o cómo las comunidades de fe logran, en el contexto que estábamos viendo recién, que es de coronavirus, generar equivalencias a este tipo de actividades? ¿Qué es más relevante o es el sentido? Por lo tanto, hay un tremendo desafío a ver cuál es el sentido que está detrás de cada uno de estos actos. ¿Cuál es el sentido que está en la imposición de manos y bendiciones? Pero ¿cómo hacerlo sin llegar a tener contacto? Eso requiere de un trabajo con nuestra comunidad para comprender que los actos en sí mismos, físicos, no son importantes, son significativos, pero que en este contexto pueden ser una condición de riesgo. Entonces, reconocer el riesgo que existe detrás de estas actividades, pero buscar alternativas para desarrollarlas de una manera distinta, puede realmente hacerse. Debemos considerar que esas prácticas de las que estábamos hablando pueden llevar a la gente a que se pregunte entonces, ¿y dónde está Dios entonces cuando el sufrimiento golpea? Y esta es una quizás de las preguntas más difíciles para responder, porque la gente, como se siente abandonado de alguna manera, o se siente con mucho temor, con mucho miedo, viene a preguntarse, ¿dónde está Dios? Si es que, ¿cómo permite que todo esto pase? Bueno, hay muchas corrientes para definir esto, sin embargo, desde nuestra institucionalidad y en acompañamiento, digamos, de nuestra visión de cómo reconocemos al Dios de la vida, tenemos que ser valientes también en reconocer que la voluntad de Dios para las personas es la vida, no la muerte y el sufrimiento. Y que nosotros tenemos que asumir que estas son situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo, pero que Cristo triunfó sobre el sufrimiento a través de su vida, muerte y su resurrección. Y por lo tanto el sufrimiento nunca va a tener la última palabra.
Cristo venció a la muerte y por lo tanto puede vencer la enfermedad, pero no sabemos cuál es la situación particular de cada una de las personas, ninguno de nosotros. Sin embargo, podemos pedir a Dios que nos siga acompañando en ese contexto de sufrimiento y de enfermedad. Y debemos ser fuertes y sostenidos en esto. Por lo tanto, no solamente nos limitamos a ceder al sufrimiento como nuestra suerte en la vida. No asumimos esto porque sí, sino que decimos, bueno, esta es una situación en la que también nosotros debemos demostrar cómo esta confianza que tenemos en el Dios de la vida nos puede permitir avanzar hacia una condición de una fe mayor, a fortalecer esa fe, a desarrollar la espiritualidad y a generar mejores condiciones de salud mental. Porque nosotros somos cuerpo, mente, espíritu, ¿cierto? Y estamos somos seres integrales que requerimos, por lo tanto, abarcar todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo entonces comprendemos, en este sentido, que la salud mental forma parte de esto? No es lo único, porque sabemos entonces que van a venir personas con dificultades que son muy concretas, que son físicas, otras preguntas o cuestionamientos espirituales, en las que ustedes probablemente son mucho más expertos que yo, definitivamente. Y ahí cada uno de nosotros vamos a sentirnos desafiados respecto de eso. Pero nosotros queremos aportarles desde entonces qué es lo que vamos a estar entendiendo por la salud mental como parte de esta integralidad que va a requerir la persona cuando llegue a tocar su puerta o su teléfono o su WhatsApp. ¿Qué vamos a estar entendiendo por salud mental? Para nosotros, la salud mental, decíamos, es un estado de bienestar en el que cada individuo realiza su propio potencial. Puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede hacer una contribución a su comunidad. Hay quienes inclusive definen esto como la capacidad para adaptarse al contexto en donde nosotros estamos. El contexto nuestro hoy es un contexto adverso, es un contexto muchísimo más adverso inclusive para aquellas personas que a lo mejor estaban en una condición muchísimo más frágil. Y hoy el coronavirus ha traído mayor fragilidad todavía. Entonces debemos estar atentos porque si una persona con todas sus capacidades va a tener quizás una mejor capacidad para sobreponerse a este contexto, no va a ser lo mismo para todas las personas. ¿Y qué relación tiene entonces la fe y la salud mental? La salud mental, al igual que todo lo que nosotros tenemos, es un regalo de Dios. Sin embargo, la mala salud mental no es una maldición o un castigo de Dios, sino más bien corresponde a cómo nosotros asumimos o administramos eso que Dios nos dio como un don, que es la salud en todo su contexto, incluyendo la salud mental. La fe es un componente clave de la salud mental, porque, y pudiendo expresarse como una religión formal o una forma de espiritualidad, la fe es aquello que a nosotros nos permite creer en algo. La fe es aquello que nos moviliza, porque si yo no creo en nada, yo no voy a hacer nada. Si yo no creo que voy a poder salir de esto, no voy a avanzar. Si yo no creo que voy a poder sentarme aquí a hacer esta capacitación o esta conversación que espero que tengamos en algún momento, si yo no creo, yo no hago. La fe nos permite a nosotros ir generando nuevas oportunidades para esto. Gustavo está levantando su mano. Si puede ser breve, Gustavo, te agradezco. ¿Está Gustavo por ahí? Gustavo Gutiérrez dice que está levantando su mano. ¿El teólogo? Ah, no lo sé. ¿Pero tú puedes administrar eso, Josafat? Ok, si no, vamos a seguir adelantando y cuando podamos, Gustavo quizás puede hacer su observación o su comentario. Y si no, lo puedes dejar en el chat, Gustavo, por favor, mientras. Gracias. Josafat nos va a ir ayudando y después vamos a rescatar todo lo que aparezca en el chat también para poder ir retomándolo. Muchas gracias. Decíamos, la fe, por lo tanto, para nosotros va a ser y es algo, uno de los elementos relevantes para tener adecuada salud mental. Podemos tener fe en muchas cosas. En nuestra casa estamos hablando de la fe en Dios, pero
La fe en sí misma es la acción, o la fuerza que nos permite la acción. Cuando la gente no tiene fe en algo, fácilmente puede caer en la desesperación y en no poder tomar decisiones. Porque cuando yo tomo una decisión es porque yo confío, porque estoy teniendo fe en que algo, estoy creyendo inclusive en un futuro. ¿Qué es lo que contribuye en el caso de que la fe se exprese en una religión? La religión, además, entendiendo que es la expresión comunitaria de la fe, o la expresión, digamos, donde se está dando la fe, vamos a ver personas que pueden tener un sentido de comunidad. O sea, me reconozco en un grupo que se parece o que cree en lo mismo que creo yo, o que tiene la misma fe que yo. Por lo tanto, no soy único. Y eso me da un sentido de comunidad. Me da además la posibilidad de desarrollar ciertos rituales. Y por lo tanto, cuando yo, es lo mismo que sucede con todos los hábitos, cuando yo tengo un ritual, ese ritual me da confianza, porque me permite establecer una estructura respecto de aquello que es intangible. La fe no es intangible, pero cuando yo realizo un ritual respecto de mi fe, yo voy dándole cierta tangibilidad. Entonces, si yo hago mi devocional todos los días y tengo un ritual, eso me va permitiendo tener confianza de que un día se parece al otro y que el otro también se parece y que por lo tanto tengo cierta condición de estabilidad que me permite creer que hay un mañana, creer que hay futuro y creer que las cosas pueden manejarse dentro de un contexto que me permite moverme con mayor naturalidad y certeza. Por otro lado, también la religión nos puede entregar enseñanza y estructura de creencias. En el caso de lo que nosotros hemos estudiado regularmente, si somos cristianos o estamos confiados, digamos, en lo que la Biblia nos dice, aprendemos acerca de los valores, aprendemos acerca de qué es lo que es correcto, aprendemos acerca de la compasión, el perdón, la gratitud, aprendemos cómo otros resolvieron algunas situaciones que pudieran haber sido difíciles y cómo esas situaciones difíciles sí pudieran haber tenido una solución. Y eso nos sirve de ejemplo para poder ir tomando decisiones para nuestra vida, pero también tomando decisiones respecto de otros y enseñarle a otros respecto de nuestra estructura de creencias. Así vamos afiatando todo nuestro concepto valórico que está detrás de esto también. Todo esto nos entrega cierta estabilidad que termina siendo nuestra, como quien diría, como nuestra esqueleto, ¿cierto?, respecto de lo que nosotros nos estructuramos dentro de nuestra estructura psicológica y nuestra estructura social. Porque también nuestra comunidad de fe termina siendo nuestros amigos, nuestras personas que queremos, con quienes nos vinculamos, con quienes también podemos compartir otros tiempos como los cumpleaños, las celebraciones, los espacios de aprendizaje, etc. Además, en el caso ahora de la espiritualidad, ¿cierto? La espiritualidad nos entrega una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Nos entrega, por lo tanto, una visión de que nosotros, y aquí me voy a detener en algo que es muy psicológico, pero que es importante de entender. Si una persona, si un niño, los niños pasan por distintas etapas de la vida, pero hay una etapa específica que se llama la etapa del yo imperial, que es entre los 2 y los 4 años, 2 y 3 años aproximadamente, donde los niños creen, porque en realidad los adultos nos comportamos así, que todos nosotros somos sus súbditos. Ellos dicen, y nosotros vamos y hacemos lo que ellos nos piden. En general, los niños pueden ser la etapa que hacen rabietas y pataletas inclusive, ¿cierto? Porque consideran que todo el mundo gira alrededor de él. Y de alguna manera así es, sobre todo, ¿cierto?, cuando son niños pequeños y hay pocos niños en la casa. Ok, pero yo les quiero decir algo. Cuando los niños piensan que en el fondo ellos son los reyes y que ellos están de alguna manera manejando toda la situación, y si nosotros no somos capaces de ir compartiendo con ellos que eso sí es una etapa, pero que no va a quedar así, porque finalmente los adultos estamos ahí también para ayudarles a resolver los problemas. Si nosotros no hacemos eso con los niños terminan creyendo que el mundo depende de ellos. Y tenemos adultos, finalmente, que terminan creyendo que todo depende de sí mismos. Y cuando, en el fondo, cuando un niño o una persona se siente que es el Dios de su vida y tiene un problema,
¿a quién puede recurrir? Si yo creo que soy lo más grande, lo que finalmente, ¿cierto? Porque cuando uno tiene un problema, ¿a quién recurre? Si es niño, a su mamá, a su papá. En el caso de las comunidades de la iglesia, si yo no sé a quién recurrir, recurro a mi pastor, ¿cierto? A alguien que de alguna manera puede tener una solución que yo no tengo. Pero ¿qué pasa si yo no tengo eso? La espiritualidad me permite a mí creer que hay un otro que es superior, que es más grande que yo y que por lo tanto yo puedo recurrir a él si es que tengo algún problema. Recurrir a esa grandilocuencia, ¿cierto? Y a ese ser todopoderoso que de alguna manera está más allá de mí. Y esa conexión con algo más grande que nosotros mismos ayuda a la persona a que se mire a sí misma, se comprenda y vea también que el que yo soy encaja en un mundo que comparte con otras personas. Y si comparto esa fe y comparto esa espiritualidad, además, armamos una comunión en donde nosotros nos podemos ayudar, pero además como comunión dependemos de un otro que es superior. Y la espiritualidad tiene ese gran poder. Nos ayuda además a entender el significado de la vida. O sea, de dónde venimos, para dónde vamos. El tener ese conjunto de creencias nos permite darle respuestas a esas preguntas que a lo mejor podrían no haber tenido sentido en algún minuto. También hay otras prácticas de la espiritualidad que nos permiten desarrollar mayor salud para la mente y para el cuerpo. El mindfulness, por ejemplo, que nos entrega ciertas estrategias específicas, por ejemplo, para poder prestar atención directa respecto de ciertas cosas, ¿cierto? Y concentrado al máximo en una cosa, nos permite, por ejemplo, reconocer la grandeza de pequeñas cosas, pero también ir dándole pausas significativas a nuestra mente para vaciarlas de tantas como pop-ups que nos van apareciendo y generarnos este espacio de concentración y de mayor control de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y desarrollar una disciplina también que nos pueda hacer más saludable nuestra convivencia con el entorno. Ese es uno de los ejemplos, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar bastantes más. En el caso de lo que nosotros estamos proponiendo, que la espiritualidad es una forma en la cual también nosotros podemos entregar estos primeros auxilios psicológicos de los que estamos hablando y que vamos a ver en detalle ahora. Pero es interesante entender este contexto, porque no podemos pensar en los primeros auxilios psicológicos sin entender quién es la persona con la que estamos hablando o a quien vamos de alguna manera a apoyar. Debemos entender si esa persona ha desarrollado su fe, ha desarrollado su espiritualidad, ha tenido alguna condición que les permita establecer cierta condición básica de salud mental, qué sentido de sí mismo tiene y cómo se relaciona con los otros y cómo se relaciona con Dios. Ese va a ser un contexto que a nosotros a lo mejor nos permite entender mejor cómo entregar esos primeros auxilios psicológicos dentro de un compromiso que yo haré respecto de cuál va a ser el significado, la identidad y el propósito que tienen estos primeros auxilios psicológicos también. Esto se da en un marco que le llamamos el apoyo psicosocial, entendido que lo psicosocial es la conexión que existe entre los elementos culturales, sociales y psicológicos de la vida de una persona. Nosotros no estamos solos, nos movemos en un entorno en donde hay familia, hay amigos, hay trabajo, hay cultura, hay entretención, hay ecología, ¿cierto? Hay naturaleza, y todo eso forma parte de lo que nosotros somos. Por otro lado, la espiritualidad y la fe encajan en todos esos elementos. La fe no está desarticulada de ellos. Y tampoco, por lo tanto, la fe y la espiritualidad no están desarticuladas de lo que es la vivencia de la salud mental de las personas. El contexto del coronavirus, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que las personas duden del entorno. Imagínense que estamos movilizados todo el mundo en función de algo que ni siquiera vemos. El virus, de hecho, y aquí les puedo decir, uno de mis hijos está a punto de recibirse de bioingeniero y dice, yo todavía no he visto ninguna fotografía del virus. Se cree que es de así o así, es microscópico y tiene ciertas características y se parece a.
Pero hay gente que simplemente no cree que eso exista. El no creer también genera otras condiciones, ¿cierto?, de desajuste, porque ¿cómo yo no voy a creer si todo el mundo está creyendo? Y si esto en realidad no es tan así, y ahí pueden surgir muchísimas dudas que pueden llegar inclusive a los líderes espirituales. Es que yo escuché, fíjese, este pastor, que escuché que había una teoría que dice que en realidad esto no existe y que es una, ¿cómo se llama esto? La teoría de la conspiración, ¿cierto? Hay una conspiración respecto para poder controlarnos a todos y tenernos y bajar las condiciones de la economía, etcétera, y todo lo demás. Somos un todo, y como un todo es que nos afectan estas cosas también. ¿Dónde están apuntados los primeros auxilios psicológicos? O, como veíamos que la vida de las personas es un todo, y las vivencias que cada uno va a tener van a ser distintas, tenemos que entender que de lo que vamos a estar hablando, que es el cómo acompañar a una persona específicamente, va a ser una forma específica que está apuntada en estas dos. Dentro de esta pirámide estamos viendo el tipo de afectaciones que las personas pudieran tener ante una situación de emergencia. Y hay distintos tipos de intervenciones. Y la intervención que está vinculada a los primeros auxilios psicológicos están en los dos niveles que están señalados ahí. En el cuidado de la salud mental básica, que puede ser apoyo emocional y básico por parte de trabajadores sociales o personas que están especializadas en el apoyo psicosocial, pero que no necesariamente, y aquí vamos a verlo también, no necesariamente manejan lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos propiamente tales. Y por otro lado, por agentes comunitarios, apoyos comunales o fortalecimientos que puede dar la misma comunidad donde yo me desenvuelvo. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque no es necesario ni es exclusivo de los trabajadores sociales, ni de los psicólogos, ni de los psiquiatras, ni de los personal de la salud, el manejar los primeros auxilios psicológicos. Esta es una herramienta básica, simple, pero que debe ser bien administrada, porque al igual que los primeros auxilios físicos, si usted no administra los primeros auxilios físicos de manera adecuada, puede promover o puede provocar mayor daño que el que la persona tenía antes de que usted interviniera. De la misma manera, y por eso se llaman primeros auxilios psicológicos, usted debe entrenarse para darlo, debe estar en condiciones para darlo, y vamos a estar hablando de el apoyo que un ser humano que está en condiciones de comprometerse con otro, es el apoyo que le da ese ser humano a otro ser humano que está sufriendo. Eso es. Pero ¿cómo se hace? Y esto es importante. Disculpen, voy a ir más atrás, porque quiero reforzar un punto. Sin embargo, si ustedes se fijan en la punta de la pirámide, hay servicios especializados. Hay asuntos que definitivamente no son parte del enfoque comunitario, no son parte de los primeros auxilios psicológicos. Y cuando usted determina que hay ciertas cuestiones que van más allá de su límite de atención, debe derivarlo a especialistas. Inclusive, cuando en procesos de emergencia las personas no son atendidas en su momento con primeros auxilios psicológicos, pueden quedar situaciones ahí guardadas que generen un estrés postraumático. Pero no todas las personas que sufren o que pasan una emergencia van a tener afectaciones tan significativas como un estrés postraumático. Entonces, vamos a hablar de eso ahora y vamos a ver cómo vamos a discernir. Porque no todas las personas, por ejemplo, si no, todos estaríamos con estrés postraumático después del coronavirus. Y eso no es así, porque todos nosotros tenemos capacidades, como decíamos, somos una persona integral y tenemos una salud mental básica que nos permite tener herramientas mínimas para enfrentar ciertas situaciones. Eso se llama resiliencia, inclusive. Entonces, no todas las personas van a tener estrés postraumático y no todas las personas van a tener síntomas que vayan más allá de lo que usted pudiera manejar. Si alguna persona está sintiéndose sola, no se siente apoyada, o tiene miedo, o tiene dificultad, puede que los primeros auxilios psicológicos sean suficientes para contener su situación. Si esa situación permanece por muchísimo tiempo y la persona empieza a tener otro tipo de sintomatologías, que es la que vamos a ver ahora, de manera aguda o de manera crítica y sostenida,
entonces vamos a necesitar que sea derivado a una atención distinta. Pero vamos a ir entonces avanzando. Lo primero que debemos reflexionar, y quisiera que yo pedirles ahí a ustedes que saquen un lápiz y un papel, ahí donde ustedes están. Yo creo que a lo mejor si ustedes han estado tomando, voy a mirar aquí la pantalla, no sé si han estado tomando notas. Muy bien, Josafat, ahí tiene su lápiz y su papel, y que respondan por favor estas preguntas. Lo primero, ¿qué hago para cuidarme yo? Conteste usted allí donde está. ¿Qué hago para cuidarme? La segunda es, ¿qué hace mi equipo? Que en el fondo puede ser, si yo estoy en cuarentena en mi casa, ¿cierto? ¿Qué hace mi familia? ¿Qué hacen mis colegas? ¿Para cuidar a otros? ¿Para cuidar a los demás? Entonces, la pregunta número 1 es, ¿qué hago yo para cuidarme? La pregunta número 2 es, ¿qué hacen los que están a mi alrededor para cuidarme? Para cuidar de otras personas, cuidarme a mí inclusive. Y por último, ¿a quién acudo cuando necesito apoyo? Si yo necesito ayuda, si yo necesito apoyo, ¿a quién recurro? ¿Quién es esa persona donde yo pudiera ir? Ok, vamos a dar un minutito ahí. Estoy viendo algunos de los comentarios. Ok, vamos a avanzar entonces. Guarden su trabajo para discutirlo más tarde. Ojalá que tengamos tiempo y si no, nos buscamos por otras vías. No se preocupen, no es esta la única ocasión en la que vamos a poder estar conversando. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que sucede en este contexto de incertidumbre y de tanta dificultad que estamos teniendo? El Señor nos trae palabras de consuelo. Y aquí me gustaría que ustedes, no sé si pueden abrir algunos de ustedes sus micrófonos. ¿Pueden, Josafat? ¿O tú puedes abrirlo de manera...? Sí, yo lo tengo que habilitar. Ok. O ayúdame tú con la lectura, por favor. Salmo 23:4, aunque camine por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me confortarán. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi justa mano derecha. Y Timoteo 1:7, ¿por qué no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? Muchas gracias, Josafat. El Señor tiene, y así como estas, muchísimas otras palabras para dar consuelo. Muchísimas otras palabras para entender cuál es su voluntad para nosotros, aún en situaciones de dificultad, como dice el Salmo 23, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte. Eso quiere decir que, aunque la situación sea tremendamente compleja, yo puedo estar tranquilo. Ya lo veíamos con el Señor también en la barca, perdón, en la barca, ¿cierto? Entonces, entendiendo que nosotros tenemos esa herramienta, que nosotros estamos convencidos además de que el Señor tiene palabras de consuelo para nosotros y para que nosotros también se las demos a otros. Entonces, ¿qué herramienta nos permite llegar a esa otra persona y cómo hacemos que esa palabra de consuelo le llegue a esa otra persona? Decíamos, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Esa es la sigla en inglés, por si acaso, por eso que está ahí, pero es una ayuda humana de apoyo y práctica, que es una herramienta práctica para que los seres humanos que han sufrido recientemente la exposición a graves factores de estrés, como es el contexto en el que estamos ahora, y será el contexto en donde estaremos probablemente hasta 18 meses, se plantea, donde hay afectaciones inclusive socioeconómicas, políticas, sociales, de disrupción, de pérdida de empleo y de pérdida de muchas otras cosas que nos dan seguridad. Entonces, si estamos expuestos a esto, necesitamos recibir una atención que implique muchísimas atenciones respecto de la otra persona. O sea, esto no es para mí, esto es la ayuda que yo doy
a los otros. ¿Qué no es los primeros auxilios psicológicos? ¿Y por qué partimos de inmediato con esto? Porque esto es algo que no solamente decíamos los profesionales pueden dar. No es una asesoría profesional. No es que yo y que tú me tengas que pagar además por esto. Esta es una ayuda que podríamos decirle es una ayuda de una coordinación de almas, por así decirlo, ¿no? Es donde en el fondo yo me sintonizo con el otro, en el dolor del otro, y desde allí le acompaño en lo que esa persona esté sufriendo. En ese sentir con el otro, esto no es un interrogatorio. Yo no es que le voy a empezar a preguntar a la persona, mire, pero ¿qué te pasó? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y cómo fue? ¿Y hay alguien que estaba ahí y se contagió tu mamá? ¿Y dónde se contagió? ¿Y qué es lo que le habrá pasado? ¿Y cómo fue? ¿Y dónde estaba? O sea, esto no es un interrogatorio. Nosotros debemos más bien, y lo vamos a ver ahí, escuchar, más que hablar. Tampoco es un debate detallado de lo que está pasando. Bueno, entonces, ¿pero qué crees tú respecto al coronavirus? ¿Y qué creo yo? Y que no, es que yo creo no sé qué cosa, pero tú dime, yo he estudiado otras cosas, pero yo he visto, mira este artículo por acá. No es eso. Tampoco es pedirle a la gente que analice lo que ha pasado o que ponga en orden y en los eventos. Esto, sobre todo en otro tipo de emergencias, es típico lo que suele suceder. No queremos eso. Aunque los primeros auxilios psicológicos implican estar disponible para escuchar las historias de las personas, no es que yo tenga que obligar a la otra persona a que me cuente su versión de lo que está ocurriendo. Hay veces inclusive, y una vez lo comentábamos en uno de los entrenamientos, alguien decía, ¿y es posible que yo entregue o dé apoyo psicológico a otra persona sin hablar? Sí, es posible. Es posible. Podemos hacerlo. Por otro lado, no es juzgar a las personas por sus opiniones y sus comportamientos. Debemos reconocer que cada uno de nosotros somos una persona individual y por lo tanto necesitamos entender que el otro tiene derecho a ser como es, distinto de mí. ¿Cuáles sí son buenas prácticas? Ser honesto y digno de confianza. Respetar el derecho de una persona a tomar sus propias decisiones, que aunque yo le esté orientando para algo, esa persona es una persona individual y tiene derecho a pensar, sentir y actuar de la manera en la que estime conveniente. Ser conscientes y dejar a un lado los propios prejuicios. Esto es tremendamente complejo, pero yo creo que ahí los líderes de fe, sobre todo, ya nos tienen un paso más avanzado que el resto de nosotros los comunes mortales. Dejar en claro que aunque rechacen la ayuda hoy, porque pueden hacerlo, y puede alguien decirle, no, gracias, no tengo ganas de que usted me acompañe y todo, no necesito su asesoría ahora. Ok, está bien, pero de que podemos tener la oportunidad de dejarle en claro que pueden contar con nosotros, quizás conmigo en términos personales, o con mi institución, o con la iglesia, o con la comunidad en la que yo participo, y decirle, no se preocupe, mire, si usted no quiere hablar o no necesita nada ahora, ok, a lo mejor no es el momento, pero mire, aquí están los datos donde usted puede llamar, se puede contactar cuando usted lo necesite, cuando sea su tiempo, no el mío. Debemos además respetar la privacidad y mantener la historia confidencial según sea apropiado. ¿Y por qué decimos según sea apropiado? Porque pudieran aparecer situaciones específicas en donde las personas pudieran pensar o pudieran aparecer situaciones que están poniendo en riesgo la vida de las personas. La vida de la misma persona con la que usted está hablando o la vida de otras personas. Y eso definitivamente no es algo que esté, digamos, aquí es vital, digamos, y vital en su más amplio sentido. Vital, es de vida. Y por lo tanto hay ciertas situaciones que no pueden permanecer en la privacidad. Debemos sí entender que hay ciertas condiciones culturales, diversas condiciones que tienen que ver con la edad y género de la persona con la que estemos hablando, y que por lo tanto eso debe ser considerado al minuto de establecer una vinculación, una relación con la otra persona. Respecto de las malas prácticas, también pueden haberlas. No porque yo conozca a una persona puedo abusar de su confianza. Evidentemente no puedo pedir ninguna retribución respecto de esa acción que yo estoy desarrollando, porque decíamos que esto no es una asesoría profesional, tampoco es que yo vaya, no es una consulta psicológica. Estos son primeros auxilios.
Imagínense qué es lo que hacen los primeros auxilios en alguna emergencia como un accidente. No le pasan la boleta después, ¿cierto? Bueno, esto es parecido. No debemos hacer promesas falsas o dar información falsa, o no decir nada si en realidad no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Y eso es, en situaciones de incertidumbre, es tremendamente importante. Nosotros no podemos repartir información sobre la cual no tenemos certeza. Inclusive hay situaciones muy duras en donde en otro tipo de emergencias la gente puede preguntar, o inclusive ahora podría ser, que una persona que esté contagiada, por ejemplo, con COVID, pudiera necesitar asesoría espiritual porque está sintiendo que a lo mejor tiene mucho miedo. Inclusive puede tener temor de morir, porque esto es con morirse, como diríamos, ¿cierto? O sea, esto puede ser una situación realmente compleja. Entonces, la persona podría preguntarle a usted, ¿y me voy a morir? ¿Y qué podría decir usted? No sé, porque nosotros no podemos saber, no podemos tener certeza de algunas cosas. A veces ni los médicos pudieran tener esa certeza. Hay ciertas cuestiones que no podemos asegurarlas si efectivamente no tenemos la certeza de ellas. Sabemos que la voluntad de Dios es la mejor para todos nosotros, pero no tenemos la certeza de cuál es esa voluntad perfecta tampoco. Entonces, debemos confiar y debemos compartir esa confianza, pero no podemos asegurar aquello que no tenemos certeza para asegurar. Tampoco podemos exagerar nuestras habilidades, no podemos ir más allá de lo que nosotros somos. No presionar a las personas para que cuenten su historia, lo decíamos antes. Nunca compartir la historia de una persona que ha tenido confianza con nosotros con otra persona, ni juzgarlos tampoco por sus acciones o sus sentimientos. ¿Cuáles son los principios básicos de esto? Uno debe entender que los primeros auxilios psicológicos están basados en 3 principios: mirar, escuchar y vincular. Y aquí ven ustedes claramente las figuras que están aquí a la derecha, y dice, el principio de mirar es entender primero que nosotros debemos, cuando hablamos de mirar todo. Y esto no es solo mirar con los ojos, digamos, lo que tengo yo aquí al frente, sino mirar toda la situación. ¿En qué contexto estamos hablando? En este caso, nosotros tenemos muchísima información del contexto de COVID, pero dice, tenemos que entender que para inclusive dar los primeros auxilios psicológicos, nosotros debemos entender que debemos estar en una condición de seguridad para nosotros y para la otra persona también. Por lo tanto, y esto implica las condiciones en el contexto de COVID, implica las condiciones de bioseguridad. O sea, aquí yo no puedo establecer contacto con una otra persona si es que no estoy considerando, por ejemplo, el uso de equipos de protección personal, para mí y para la otra persona. Y eso puede incluir mascarillas, guantes, inclusive hay personas que usan esta máscara facial, ¿cierto?, enfrente, tomar las medidas de entrada y de salida del hogar donde yo estoy, si yo vengo llegando y no voy a exponer al resto de mi familia, si estuve en contacto con otra persona, o eventualmente hacer uso de las redes, ¿cierto?, hacer uso de Internet para estos contactos y no necesariamente hacer el contacto físico como estábamos acostumbrados. Entonces, hoy el término de mirar va mucho más allá de lo que nosotros pudiéramos estar considerando, digamos, en una situación tradicional. Por otro lado, debemos priorizar también. A veces, como líderes de organizaciones basadas en la fe, ustedes pueden recibir demanda de muchísima gente. Muchas personas pues, a lo mejor pueden querer estar hablando con usted, pero va a tener que establecer un criterio para saber quiénes pueden requerir esas atenciones con más urgencia y con otras con menos urgencia. Y establecer, por lo tanto, también una condición de priorización respecto de esas personas. Y eso implica mirar el abanico completo, ¿cierto? No mirar exclusivamente a esa persona hoy, sino también mirarla en su contexto, mirar si está acompañado o no, si tiene familia o no, si tiene red de apoyo, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, si tiene comida, si no tiene comida, si tiene agua, si no tiene agua. O sea, mirar implica mirar el todo, mirar todas las condiciones que rodean a esa persona con la que yo voy a establecer un contacto para prestarle ese apoyo psicológico que esa persona requiere. Por lo tanto, también implica mirar cuáles son las situaciones más severas que pudieran requerir atención especializada. O sea,
prioritaria, perdón, porque la especializada no la va a dar usted. La atención prioritaria para detectar inclusive cuáles son situaciones que debieran ser derivadas a una atención especializada. Esto quiere decir, si hay una persona que a usted le llama 10 veces, o sea, que le quede claro que hay una situación de demanda importante y que puede haber algo muy importante detrás de eso. Si hay una persona que le llama a la mitad de la noche, lo más probable es que sea una situación grave. La mayoría de nosotros no va a llamar en medio de la noche si es que no hay una situación grave o importante. Entonces, hay que mirar bien cuál es el contexto en el cual vamos a estar vinculando. Hay que escuchar. Este es el segundo principio. El principio de escuchar significa cómo me acerco yo a la persona que puede necesitar apoyo. Y de nuevo, no es escuchar solo con el oído, es escuchar el todo, ¿cierto? Es escuchar las necesidades y las preocupaciones de esa persona, pero inclusive leyendo más allá de lo que la persona está diciendo, porque puede que me esté diciendo, no, si yo estoy súper bien, pero lo veo más delgado, lo veo demacrado, lo veo de una manera a lo mejor ansiosa o irritable, o lo veo distinto de como yo lo conocía. Por lo tanto, cuando escucho, tengo que escuchar con todos los sentidos también. Por otro lado, debo darle la oportunidad de que me dé su versión de lo que está sintiendo y de lo que está percibiendo. Y esa persona, por lo tanto, puede estar ahí y darme en la narrativa, ¿cierto?, de su situación que la aqueja. Tenemos que escucharles y a través de nuestras acciones a la vez también hacerles sentir tranquilos. Eso quiere decir, yo debo escoger un buen momento en donde yo esté en calma, donde yo no tenga muchas otras cosas que hacer en el mismo momento, donde no esté ocupado mirando mi teléfono o haciendo otras cosas mientras estoy hablando con esa persona. Y ojo aquí, porque en una situación como la que estamos ahora, ¿cierto?, donde en el fondo estamos en un contexto así virtual, a veces es más difícil. Entonces, si es posible, utilice la cámara. Utilice la cámara para que la otra persona vea que usted está atento. Porque si usted no pone la cámara, ¿qué es lo que va a pensar? Ah, bueno, está haciendo cualquier otra cosa y hace como que me escucha. Hace como que yo estoy ahí. Entonces, si usted realmente quiere entregar una atención adecuada a una persona, use la cámara. Y en eso estoy pensando ahora. ¿Está muy oscuro aquí, Josafat? Está como un poco más Que bonito, justo ¿no? estaba haciendo otra cosa. No. No, porque te estoy mirando. Te estoy mirando. Sí, o sea, te ves clara. Sí, voy a prender la luz. Espérame un momento, no tenía pensado esto. Deme un segundo. Aprovechen de ir a tomar tecito o rescatar un De ir a buscar cafecito, una de ir agüita. al baño. De ir a buscar una agüita, ya volví. ¿O no? Ahí estoy más. Hola, las ¿Estoy muy iluminada? preguntas. Sí, ahora Ok, está súper bien. ya. Hay como preguntas. ¿Quieres como damos Ok, oportunidad o todavía no? sí. Demos una oportunidad, pero terminemos esta parte, Ya, ¿te parece? Y ahí claro, damos claro. la oportunidad de algunas cosas. Ok, entonces vamos. Mirar, escuchar, y alguien decía una vez, tenemos 2 ojos, 2 orejas y una sola boquita. Entonces tenemos que escuchar y mirar mucho más de lo que hablamos. Y eso nos permite tener todos los sentidos orientados respecto de la otra persona con la que yo voy a estar estableciendo esta relación de ayuda o de apoyo. Entonces decimos, miramos, escuchamos, ¿y cuál es el siguiente paso? Vincular. Y eso quiere decir que yo, por lo tanto, cuando me ofrezco para hacer estos primeros auxilios psicológicos, debo entender que es posible que haya ciertas cuestiones que sean comunes a la gente en este tiempo. Por ejemplo, puede que haya muchas necesidades básicas, ¿cierto? Como alimento, agua, techo, hoy internet, por ejemplo, cuestiones que son comunes a lo mejor a las necesidades en este contexto, y yo a lo mejor debo entender que debo contar con un pool o con un grupo de organizaciones, instancias o personas a quienes puedo derivar esas atenciones. Porque si yo en la iglesia voy a recibir personas a lo mejor que no tienen comida, a lo mejor tengo que saber dónde están los comedores y dónde están las ollas comunes, por ejemplo. O cómo puedo, como decía Josafat temprano,
recurrir o aplicar a algunos subsidios del Estado para conseguir algún apoyo o aporte específico. Por eso cuando hablamos de primeros auxilios psicológicos decíamos temprano, es una necesidad concreta, es una respuesta concreta a las personas. Yo aquí no estamos hablando de hacerle nanay a alguien. Nanay decimos aquí en Chile, disculpen los compañeros a lo mejor de otros países, no es hacerle cariño a alguien, decirle no se preocupe si todo va a estar bien. Por favor, los primeros auxilios psicológicos, y por eso es tan importante, decíamos, son simples, pero son tan simples que la gente cree que son instintivos, y no son tan instintivos. Porque el instinto nuestro nos lleva generalmente a pensar que yo tengo que hacer lo que yo quisiera que el otro hiciera por mí. Y resulta que esto no se trata de mí, se trata del otro, se trata de la otra persona. Por eso yo tengo que mirar, tengo que escuchar, y luego de eso tengo que vincular la situación de esa persona y a esa persona con la fuente del recurso donde ella puede obtener respuesta a lo que necesita. Entonces no es nanay, no es decirle no se preocupe hermanita, todo va a estar bien, el Señor nos cuida, nos protege, pero a lo mejor la señora no tiene con qué comer. Entonces, yo tengo que hacerme cargo de escuchar cuál es la solicitud y respecto de eso buscar y desarrollar los pasos necesarios con la persona para vincularlo con la información correspondiente y vincularlo con la respuesta que pueda ser necesaria para esa situación particular. Y por eso es tan importante, aquí no vamos a hablar, por ejemplo, cuando decíamos que lo que no es, no tenemos tanto tiempo para desarrollarlo aquí, pero no es que aquí vamos a recibir situaciones que vienen de larga data, por ejemplo, de conflictos familiares o situaciones que no han sido resueltas y que probablemente no se van a resolver en ese contexto tampoco. Hay otros colegas que hablan de establecer ciertos contratos y acuerdos de paz en este tiempo de emergencia, porque hay ciertas cosas que no las vamos a resolver acá. Aquí necesitamos, a través de estos principios de primeros auxilios psicológicos, resolver las situaciones que son derivadas de la emergencia. Y eso es una de las cosas que debemos tener muy claro. Aquí no vamos a atender otras cosas porque esas otras cosas son de atenciones profesionales especializadas. O sea, el psicólogo, el orientador, el psiquiatra, el médico o cualquier otro. Acá estamos atendiendo o vamos a vincularnos con personas que requieran atenciones psicológicas derivadas de esta emergencia. En relación al coronavirus, yo me siento deprimida. Ok, ¿por qué se siente deprimida? Porque está medio aislado, porque tiene algunas situaciones que no puede manejar. Ok, quizás por ahí podemos ir. Pero si es porque yo estaba en una situación de depresión 2 años y no me he tomado los remedios en el último tiempo o me siento más mal que antes, bueno, tiene que ir a su psiquiatra, tiene que ir al profesional que lo está acompañando. Yo no puedo resolver ese problema, pero yo quizás sí puedo ayudarle, por ejemplo, si usted no ha podido conseguir los medicamentos que a usted le mantienen bien, porque esa es una situación particular, porque no he podido salir, por ejemplo, porque estoy confinada en mi hogar. Entonces, hay que ver muy bien de qué situación particular estamos hablando. Y por eso es que tenemos que conocer cuál es el pool, cuál va a ser la multiplicidad de servicios a los cuales yo pudiera derivar a una persona respecto de las posibles afectaciones que pueden tener a nivel emocional vinculados al COVID. De eso es de lo que estamos hablando. Aquí estamos, vamos a detenernos aquí, entonces vamos a responder algunas preguntas. Josafat. Gracias, Paula. Bueno, hay preguntas tal vez como más técnicas, en algunos casos piden como el contacto, la presentación, materiales. Los materiales, tanto para los que son iglesias que están en redes, o sea, los redes de la campaña, van a estar disponibles a partir de mañana vía comunicación interna. Vamos a enviar el enlace, digamos, lo pueden tener ahí. Para quienes todavía no están, va a estar, digamos, en la página web. Si ustedes entran, chilecuentaconmigo.cl, van a encontrar una serie de recursos, una biblioteca digital bien importante, con mucho material en salud, nutrición espiritual,
recreación y apoyo escolar, en que ustedes pueden revisar. Hay más de 100 materiales disponibles para que ustedes puedan revisarlo, y estamos trabajando aún para dotar de mayor contenido el sitio web, para que también a través de esa página no vamos a enviar por correo electrónico para que no lo escriban, sino que va a ser a través del sitio web. Las preguntas, acá hay una pregunta, dice: ¿hay síntomas que se pueden magnificar en aquellas personas que tienen tratamiento en salud mental? Obviamente se deben derivar, pero ¿cómo podemos apoyar en esto? Bueno, veíamos recién, justo yo había dado un caso parecido, ¿cierto? Hay dos cosas, sobre todo en tratamientos psiquiátricos o en tratamientos psiquiátricos o médicos vinculados a la salud mental, y que tiene que ver con el uso de fármacos. Nosotros definitivamente lo que podemos hacer es favorecer el acceso a esos fármacos que pueden estabilizar a las personas. O sea, eso quiere decir, ¿cómo hacemos para que la persona llegue a comprar o a obtener el medicamento? Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, inclusive hay que ir por ellos a buscar los medicamentos a los consultorios. Ese es un aspecto. Lo segundo es, de nuevo, recobrar o ayudarle a esa persona a recobrar la paz, ¿no? De la que hablábamos al comienzo. O sea, tener la certeza de que, ok, quizás el médico no me va a poder atender hoy. No todos los médicos están atendiendo tampoco de manera virtual, pero ¿qué es lo que a mí, la pregunta que tendríamos que hacerle a esa persona, ¿qué es lo que a ti te haría sentir mejor? ¿Qué es lo que tú harías, qué es lo que tú quisieras obtener para sentirte mejor? Y ahí va a estar la respuesta. Yo no puedo aventurar una respuesta anterior. Y por eso decíamos que hay que escuchar. Porque yo puedo creer 1000 cosas. Puedo imaginarme 1000 cosas respecto de esa situación. Pero lo mejor es escuchar a la otra persona. Entonces lo más fácil es preguntarle. De hecho, nosotros decimos regularmente cuando hacemos este entrenamiento, en breve, decimos, mire, en general uno tiene que decir 3 cosas. Primero, tengo que decir: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola, yo trabajo en World Vision. Me presenté, ¿cierto? Lo saludé amablemente, lo miré a los ojos, ojalá usando en este caso la cámara, ¿cierto? Me presento, lo saludo, me presento, y lo tercero que hago es preguntarle: ¿qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ahí va a venir de vuelta la situación. Y ahí va a venir probablemente, a lo mejor van a venir muchas situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarle a esa persona a sacar un poco las ramas, quedarnos con el tronco, ¿cierto? Y decir, ok, de estas 3 cosas que están aquí, por ejemplo, no tengo los medicamentos, no he podido ver a mi familia, no tengo contacto con nadie, me siento sola, no sé qué otra cosa puede ser, tengo miedo de perder mi trabajo. Ok, de esas 3 cosas, ¿cuál es hoy la más importante para usted, para que vayamos uno a uno? Respecto del tema del medicamento, bueno, veamos cómo podemos conseguir el medicamento. Respecto de la atención con el médico, bueno, veamos si es que el médico puede o no puede atenderla, y si no puede atenderla, entonces busquemos otra alternativa que nos pudiera servir en esa línea. Me siento solo, ok, ¿cómo te sentirías mejor? ¿Has tenido contacto con tu familia o no? ¿Tienes acceso a internet o no? Si no están ellos disponibles, ¿habrá otra persona con la quien puedas establecer contacto, con la que te puedas hacer sentir mejor? Entonces ahí vamos, buscando alternativas de solución, pero respecto de lo que la persona dice, no respecto de lo que yo creo que la persona debe esperar. No sé si ahí queda un poco claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta, dice, tal vez en relación a esto, ¿qué pasa con gente que tiene crisis de pánico? ¿Cuáles serían los pasos en ese sentido? Wow. Bueno, la crisis de pánico es una condición crítica de ansiedad. Generalmente tiene a la base un trastorno de ansiedad generalizada que se manifiesta con crisis de pánico. Por lo tanto, la crisis de pánico es como el síntoma más grave dentro de un estado de ansiedad alterado. En general son personas que sí requieren atención especializada. No podemos nosotros, o sea, podemos atenderlo en el momento, pero no podemos dejar sin atención especializada a esa persona después. Eso es
sumamente importante. O sea, las crisis de pánico en el momento pueden ser atendidas por primeros auxilios psicológicos, sí, pero deben ser derivados, sí o sí. No hay, debemos buscar atención. Pero ¿qué hacer en ese momento? Lo primero es nosotros mantener la calma, porque una crisis de ansiedad no solo le genera ansiedad a esa persona, sino también le genera ansiedad a las otras personas que están alrededor. Si nosotros entendemos que es una crisis de ansiedad y que es una crisis de pánico, las crisis de pánico son tremendamente, son una evidencia extrema, lo digo por experiencia además. La gente siente que o se va a morir o se va a volver loca. Entonces puede tomar decisiones que van incluso en contra de su propia vida o incluso de su seguridad. Entonces hay que mantener la calma, hay que recordarle a esa persona, si es que usted tiene antecedentes y si esa persona tiene conciencia de que es una crisis de pánico, de que es una situación estacional. O sea, eso quiere decir que así como viene la crisis, va a pasar. Y usted tiene que tener esa certeza y la otra persona también debe hacerlo. Hay que acompañar, sí, podemos acompañar. ¿De qué manera? Hay algunas cosas que vamos a verlas ahora que tienen que ver con algunas estrategias, por ejemplo, para desarrollar relajación o una situación de reducir el estado de ansiedad. Pero dentro de la crisis propiamente tal, yo diría que es muy difícil. Las estrategias de afrontamiento de las crisis de pánico son algo que se aprende en terapia directamente, porque no las puede hacer el otro por ti, no las puede hacer otra persona, pero sí el otro puede acompañarte. Porque cuando el otro te acompaña y te acompaña en tranquilidad, uno puede entender dentro de la crisis inclusive que primero no va a pasar, no es algo permanente, no es que yo esté loca ni es que me vaya a morir. Y lo segundo es que me da un mensaje de que esto es algo que está vinculado conmigo, pero no soy yo. No, esto es parte de lo que me está pasando. Entonces, las crisis de pánico, además, en una situación como esta, porque en una situación de emergencia propiamente tal, tenemos que entender que las situaciones son es como si nosotros hubiésemos tenido un libreto para desarrollar y nos cambiaron el escenario, nos cambiaron la obra. Entonces, en la medida que las cosas se normalicen, también nuestra situación de ansiedad también se va a normalizar. Entonces, hay que entender y hay que acompañar una crisis de pánico diciendo que es una crisis de pánico, que tiene que ser atendida en algún minuto por un especialista, pero que es un tránsito esporádico, agudo, severo, crítico, pero es esporádico. Y cuando la persona inclusive ha tenido crisis de pánico, se puede trabajar algunas experiencias, algunas habilidades específicas de relajación, digamos, que nos permita llevarla a un estado distinto. Pero en el momento es muy difícil, es muy complejo y inclusive diría yo que hay que estar muy atento a las personas que tienen ese tipo de crisis porque además ellos saben cuáles son los elementos gatillantes. Entonces, cuando hay que tratar de detenerla antes de que empiece. O sea, cuando empieza con los primeros síntomas, se puede empezar a detener. Pero eso es un trabajo que se hace en terapia. Hola, hay una persona que quiere hacer una pregunta en vivo. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Jorge. ¿Y puedo responder? Si es breve, sí, por favor. Ahí Sí, está, por favor. tienes con audio. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, hola, Jorge. hola Paula, te agradezco harto tu material, bien asertivo y justo en el momento necesario en verdad. Así que le doy gracias a Dios también por compartir lo que tú sabes con nosotros. Mi pregunta es bien específica y resulta que yo pertenezco a un ministerio cristiano que trabaja con jóvenes y tengo un caso puntual de una niña que tiene depresión e intentos de suicidio. Entonces, yo no tengo nada que ver con el área de salud mental, pero estoy a cargo del rol. Y ha sido difícil trabajar en este asunto con ella, y porque no tengo los recursos, tampoco la experiencia de qué hacer. Y lamentablemente a mí me tiene bastante también como con carga emocional su situación, afectado, y ahora en este mismo momento me está mandando un audio de que no sabe qué más hacer y está complicada ya. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, Jorge, gracias por la pregunta. Yo creo que aquí hay que entender claramente que las situaciones de emergencia
emergencia lo que hacen es como exacerbar estas situaciones que ya venían desde antes. Como dices tú, esta es una situación que venía de antes y que probablemente ahora ha sido más crítica. Lo primero decirte es que efectivamente si tú no cuentas con las condiciones, tú solo puedes acompañar, pero no puedes intervenir. O sea, ese tipo de situaciones no son situaciones que deben ser abordadas por personas que no son especialistas. Y aquí tienen que buscar, o sea, tanto la ideación suicida como el intento suicida, que son las dos formas, digamos, en las cuales efectivamente esto se puede, como los pasos previos, deben ser abordadas por un psiquiatra directamente. Entonces, mi sugerencia es que busquen la ayuda especializada porque hay personas que están atendiendo directamente. Entonces, y eso es una urgencia médica, ¿ok? Obviamente, yo entiendo que a lo mejor hoy no están las condiciones para ir a un hospital a hacer esto, porque por el contexto de COVID en el que estamos, pero sí podrían buscar, inclusive yo sé de comunidades de fe en donde conocen algún psiquiatra conocido, más de alguien va a conocer a alguien. Por favor, háganlo y háganlo de manera urgente, porque una persona con ideación suicida y que además lo está verbalizando, está pidiendo socorro. Eso es lo que está haciendo. Así que por favor, pero no cargues tú con esto. Tienes que hacerlo y compartirlo con alguien más. Me refiero a hacer la derivación correspondiente. Gracias, Paula. No sé si hay más preguntas, pero ¿deseas continuar con la presentación? Dejamos las preguntas al final. Sí, porque estamos medios cortos de tiempo, pero ok, algunos síntomas específicos que aparecen como respuestas de las personas, ¿cierto? Pero que en el fondo es como qué es lo que le está pasando, cómo lo sienten. Cuando hay una emergencia, cuando hay una situación como esta, hay síntomas físicos, hay síntomas emocionales, hay síntomas cognitivos inclusive. A uno se le olvidan las cosas o no sabe qué hacer primero, tengo tanto que hacer que no sé por dónde empezar. Puedo ser más irritable, tener mucha vergüenza, culpa, sentirme confundido, inclusive a veces no tener ganas de hacer nada. O sea, me puedo quedar en la cama todo el día. En general, todas estas cosas son, por así decirlo, normales dentro de la anormalidad. Lo que debemos entender es que la situación de emergencia es la anormal. Entonces, cuando mire, si en una situación que sin COVID, en una situación sin problemas, sin una situación de emergencia, sin terremoto, sin inundación, sin nada. Una persona está con algunos de estos síntomas o con varios de estos y durante bastante tiempo decimos, bueno, a esta persona le pasa algo. Porque todos los demás funcionamos, pues, y esta persona no. Entonces, algo le está pasando. Eso es un síntoma anormal dentro de un contexto de normalidad, entre comillas, le vamos a llamar. ¿Qué es lo que pasa en un contexto de emergencia? Es al revés. El contexto cambió, el contexto es anormal. Si no es normal que estemos confinados en nuestra casa, no es normal que estemos con temor a contagiarnos por otros, no es normal que no tengamos contactos físicos. Entonces, en este contexto de anormalidad, que aparezcan síntomas como esto, está bien. No es que esté bien porque se evidencian mal, pero me refiero, son parte del proceso. No es que la persona necesite ser derivada inmediatamente al psiquiatra porque tiene este tipo de cuestiones, porque algo le está pasando. Obvio, a todos nos están pasando cosas. Todos nos estamos sintiendo ansiosos de alguna manera. Y lo que estamos haciendo en el fondo, y esto es muy, muy, muy importante, cuando nosotros estamos sintiendo algunas de estas cosas o haciendo algunos de estos síntomas, por así decirlo, lo que estamos haciendo es usar los recursos que tenemos para manejar esta situación. Eso es lo que estamos haciendo. Y en la medida que la situación se vaya mejorando, la situación, estoy hablando del contexto situacional, o sea, del COVID propiamente tal y de la emergencia en general vaya mejorando, mis condiciones también van a mejorar. Entonces, por eso decimos, a veces hay que hacer como un acuerdo de paz con el resto, pero también tengo que hacer un acuerdo de paz conmigo mismo y reconocer que hay ciertas, que voy a pasarlo mal a lo mejor un rato, pero es parte de este proceso si todos los estamos pasando mal. Entonces, no hay que generalizar tampoco ni exagerar esto. Obviamente que situaciones como las que nos comentaban aquí recién el compañero, evidentemente son situaciones que ya se escapan de esto, ¿cierto? O sea, una persona que deja de comer, una persona que deja de tomar agua, una persona que no duerme,
está bien que un día que tengas insomnio algunos días y todo, pero que no duermas 2, 3, 4, 5 días, eso no es normal. Y eso requiere alguna derivación o alguna atención especializada. Pero este tipo de cosas pueden estar ocurriendo y pueden presentarse y debemos estar atentos a que esto ocurre. Por eso es importante acercarse a las personas que puedan necesitar apoyo, escuchar las necesidades y sus preocupaciones y ayudarlas a sentirse tranquilas. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo el contacto visual, dándoles señales de que estoy escuchando y que estoy atento, ¿cierto? Usando, y disculpen aquí, a lo mejor yo no soy la voz más suave y tranquila, pero aquí estamos en una sesión de capacitación y no de primeros auxilios psicológicos propiamente tal, pero en la medida, y hay gente que tiene muchísimas más habilidades en esto, de usar una voz suave y tranquila, para decirle a la otra persona, a pesar de lo tumultuoso que pueda estar el mundo afuera, aquí podemos conservar la paz, aquí podemos estar tranquilos, aquí podemos entender que el Señor, a pesar de toda la tormenta, está con nosotros. Y aquí hay algunas cosas muy concretas, ¿cierto? De hecho, cuando yo trabajaba en consulta, a veces tenía cosas encima, la gente cuando quiere hablar o algo así, es más fácil a veces concentrarse en otra cosa. Entonces, por ejemplo, el ejercicio del golpeteo es esto, ¿cierto? Como que uno puede decirle ya, ok, suavecito, aquí sobre el corazón, ir haciéndolo de a poquito, y eso de alguna manera nos va entregando, suavecito, nos va entregando una sensación de tranquilidad. Es simple, muy simple, pero efectivamente, ustedes piensen, instintivamente en muchas situaciones, inclusive transculturalmente, se ha visto que la gente se lleva la mano aquí al corazón. No es un movimiento intencionado, es un movimiento que es muy primitivo. Por lo tanto, llevarse la mano al corazón es un movimiento de autocontención. Cuando usted le hace naná y cuando usted acaricia a alguien y le hace no te preocupes, todo va a estar bien. Bueno, es lo mismo que yo hago aquí, ¿cierto? Despacito, para mí, y puede llevarme a un estado físico, fisiológico, que me permite también desarrollar otras cosas, o sea, un estado mental más tranquilo. Ejercicios de respiración, ¿cierto? Inspirar por la nariz, sostener, botar, sostener. El ideal, ¿cierto? Ahí hay varias técnicas que usted puede buscar y encontrar. Desarrollar esto de manera continua nos permite también tener un estado basal de mejor condición de salud mental, porque nos permite enfrentar las cosas de una manera distinta. También hay ejercicios de concentración, de relajación progresiva, por ejemplo, hay muchísimas cosas, usted puede buscar en internet, ahí va a encontrar mucho de esto. Hoy día estábamos en una sesión donde le enseñan a uno a hacer origami, hay otras que tienen que ver con ejercicios de respiración, de mentalización, de imaginería, dependiendo de cuáles sean las características personales de cada persona, puede ser escuchar música, cada uno sabe bien qué es lo que hace, y decíamos por eso, ¿qué es lo que me hace consonancia a mí? ¿Qué es lo que me resuena? ¿Qué es lo que le resuena a mi alma para sentirse tranquila? Eso que le resuena a mi alma para sentirse tranquila es lo que yo debo desarrollar. Y eso es lo que yo debo preguntarle a la otra persona. ¿Qué es lo que a ti te haría sentir mejor? Y yo te ayudo a conseguir los medios para que tú lo hagas. Aquí podemos, no nos queda mucho tiempo, pero dice escuchando mal, recordamos alguna situación. Aquí podemos encontrar muchas situaciones que nosotros nos acordamos en donde sentimos que el otro nos estaba ignorando, ¿cierto? O sea, piensen en eso y piensen que eso es lo que no debemos hacer. O sea, si vamos a involucrarnos en una situación para dar apoyo a otro, definitivamente no podemos estar pensando con la cabeza en otro lado o haciendo alguna otra cosa. Hay cosas que no se deben decir ni hacer. Decíamos aquí, y aquí hay un listado grande, no me voy a detener en esto, pero porque ustedes lo van a tener, pero en el fondo hay cosas que son errores tremendamente comunes. Entonces, no se preocupe, todo va a pasar. No es cierto eso. Usted no tiene ninguna seguridad de que las cosas van a estar bien y que van a pasar. O sea, van a pasar porque van a pasar, por supuesto que sí, pero no me sirve a mí a lo mejor en este momento. A lo mejor me sirve más bien decir, sí, ok, esta es la situación. Y eso sí. Y a lo mejor debemos enfrentarla de una manera distinta, con calma, con paz, con dolor, quizás.
Hay situaciones terribles como el fallecimiento de una persona. Nosotros tenemos un colega que más encima que inclusive va a ser enterrado en un país que no es el suyo. Entonces, o sea, hay situaciones muy complejas que uno pudiera estar recibiendo en un contexto como este, situaciones de tremendo dolor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay cosas y errores que debemos tratar de no cometer. Las cosas básicas, y en el caso de tener una vinculación con un niño, con un adolescente, no estar mirando el reloj ni el teléfono, ¿cierto? Ni mientras estamos conversando, no darle una mini conferencia, un sermón, porque en realidad ellos no están interesados en eso. Por eso decimos, escuche, haga la pregunta. ¿Qué crees tú que puedo hacer por ti? ¿O cómo tú te sentirías mejor? No ignoremos los detalles que esas personas, y que en el caso de los adolescentes y los niños, nos están entregando también, porque hay mucho ahí de riqueza respecto de inclusive de las respuestas a las dificultades que podemos tener. Y yo aquí quiero tomarme un tiempito, a pesar de que tenemos poco, pero con una experiencia, porque cuando decimos escuchando bien, definitivamente cuando nosotros queremos y pretendemos hacer primeros auxilios psicológicos, en el fondo lo que estamos convirtiéndonos es en contenedores. Inclusive se utiliza muchísimo el término de hacer contención emocional. Yo aquí, esta no es ninguna teoría de ningún experto internacional ni nada, yo solo quiero compartirles desde la experiencia y algo que nos ha ayudado a entender en el voluntariado que se dedica a esto también, cómo comprender qué es lo que significa ser contenedor. Yo aquí tengo, y les voy a contar una anécdota que me pasó, tengo un asunto, bueno, ahí se los voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Pero les voy a contar una anécdota que una vez tuve. Fuimos a un entrenamiento con militares y nos entregaron una bandeja de comida. Yo, por ciertas cosas, me quedé al final y me entregaron la bandeja de comida. Imagínense que esta es la bandeja y me entregaron una bolsa. No era esta, pero una bolsa cualquiera. Y yo fui, y cuando me fui a dar la comida, imagínense que esta es la bandeja, yo fui a recibir la comida, me echaron la comida aquí y llegué a sentarme y les dije a las personas con las que estaba, ¿y para qué es la bolsa? Y las personas, todos me quedaron mirando y me dijeron, ¿pero cómo? ¿No escuchaste las instrucciones? No las había escuchado. Y entendí que la bolsa era, si esta era la bandeja donde se recibía la comida, en realidad la bolsa era para ponerla, no sé si la ven ahí, sobre la bandeja. ¿Sí? ¿Se ve? Y por lo tanto, lo que permitía esta bolsa era recibir la comida, que yo comiera en este contenedor, que tenía la misma forma, por lo tanto, y luego, porque estábamos en un lugar donde no había agua, yo podía, yo no, porque no lo hice, sacar la bolsa, botar esta bolsa, deshacerme de ella, y la bandeja, o en este caso el contenedor, terminaba siendo o quedaba vacío y limpio. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien que quiere fungir, como dicen los mexicanos, o que quiere hacer o quiere cumplir con el rol de ser un contenedor emocional, debe tener las características de un contenedor. ¿Y qué es un contenedor? ¿Qué es lo que es? Es un objeto, ¿cierto?, que de alguna manera tiene que cumplir con ciertas características. Debe tener un espacio vacío y, ¿cómo más?, limpio y sin filtración, o sea, no tiene que andar contando las cosas por ahí, ¿cierto? Y recibe. Para eso está diseñado un contenedor, para recibir. En el caso de una situación de emergencia, o en un caso de primeros auxilios psicológicos, ¿qué creen ustedes que debe estar dispuesto a recibir una persona que quiere convertirse en contenedor? Aquí quisiera abrir los micrófonos, Josafat, o las ideas en el chat. ¿Qué creen ustedes que la gente va a recibir como primeros auxilios psicológicos? ¿Qué recibe del otro, de la persona que está afectada? Si pueden escribir en el chat.
dolor, penas, preocupaciones, queja, angustia, problemas. ¡Wow! ¿Cierto? Y esto se va llenando, llenando, tristeza, llanto. No, todavía no veo rabia ahí, pero hay mucha rabia, mucha bronca, ¿cierto? Con muchísimo enojo, depresión, impotencia, violencia, perfecto también. Todo eso va aquí. Cuando yo quiero, muchas gracias, cuando yo quiero convertirme en alguien que pretende hacer primeros auxilios psicológicos, debo convertirme en esto. Debo convertirme en alguien que contiene al otro. ¿Y qué voy a contener? Voy a contener a la persona, pero en el fondo voy a estar recibiendo todo de lo que esa persona no puede llegar y tirárselo a cualquiera. Y lo más probable es que reciba cosas que no me gusten. Entonces, ¿cómo hago para que eso no me afecte? La bolsita. La bolsita es lo que a mí me cubre. ¿Por qué? Porque eso hace que yo, primero, tengo que entender que para yo recibir, si esto estuviera lleno de cosas, si yo tengo lleno de cosas esto aquí, evidentemente que no va a cumplir con su función. Entonces, lo primero es, yo debo estar vacío, yo debo estar dispuesto a comprometerme, dispuesto a recibir inclusive cosas que no son gratas, que no son buenas. Debo cuidarme. Me cuido, ¿cierto? ¿Cómo me cuido? Dejo afuera mis problemas, dejo afuera mis situaciones, mis condiciones y me concentro en la otra persona. Estos no son mis problemas, no son mis preocupaciones, mis enojos, mis angustias, mis cosas. Esto no es mío. Yo solo contengo lo que el otro necesita entregar. Y cuando yo lo recibo, asumo que es importante, lo asumo, me duelo con el dolor del otro, pero no es mi dolor. Y eso es tremendamente importante porque quien no esté en condiciones de hacer eso, por ejemplo, si yo tengo mis propios problemas que en realidad me abruman tanto que no soy capaz de separar una cosa de la otra, entonces mejor que yo no tome ese rol. Entonces, vamos acá. ¿Qué cosas buenas sí puedo decir y hacer? Decíamos, preséntese, diga quién es, porque además establece ciertos límites, ser respetuosos, mantener distancia, etc. En general, hemos hablado respecto a estas cosas y debemos reconocer que debemos darle un espacio. Lo más importante, el mensaje más importante es que le estoy diciendo a la otra persona, tú eres importante para mí y en este minuto tú eres lo único en lo cual mi mente, mi espíritu está concentrado. Yo estoy aquí para ti. Yo recibo todo lo que tú tienes, no importa cómo sea. Lo voy a recibir para que tú puedas desahogarte respecto de esa situación en la que tú estás y ver juntos cómo es que podemos resolver eso. Evidentemente aquí hay límites, por supuesto que no vamos a aceptar agresiones ni agresiones físicas, ¿cierto? Pero, ojo, la gente enojada va a lo mejor a decir cosas que a usted no le gustaría recibir, pero tiene que estar preparado para eso, porque si no, mejor no lo haga, porque alguien que está en una situación adversa, severa, no espere que le dé las gracias. De hecho, no tiene por qué hacerlo. Usted solamente está cumpliendo con un rol y con una función que la otra persona merece y que es su derecho por lo demás. No tiene por qué darle las gracias a usted. Usted está prestando un servicio que en este contexto además no lo está haciendo ni siquiera para la otra persona, lo está haciendo para el Señor. ¿Qué cosas buenas además debemos hacer con los niños? También hay algunas recomendaciones. Finalmente debemos vincular, decíamos que hay que pensar en que tenemos que ayudar a las personas a hacerle frente a los problemas. Tenemos que decirle que pueden sentirse abrumadas por las preocupaciones, pero que en realidad esta situación no va a ser eterna y que por lo tanto tenemos que ayudarles a priorizar cuáles son las necesidades más urgentes para saber qué es lo primero que debemos atender. Ayudarles a identificar cuáles son los medios de apoyo. Generalmente hay apoyos, pero la gente no los ve.
Entonces usted tiene que cumplir con ese rol, de abrirle un poco la mente a la persona para que acepte a lo mejor ayudas o apoyos que no quiere. Vea y que la gente tiene sus propias herramientas. En general, la gente va a estar muy atemorizada, van a estar muy temerosos, ansiosos, inciertos, inclusive enojados, ¿cierto? Y todos quieren información, pero usted va a tener que determinar primero con quiénes se va a vincular, a quiénes va a ayudarles y cómo va a acompañar en ese proceso. Porque tampoco es que puedo llamar a 20 personas y en el fondo las llamé una vez y nunca más los volví a llamar. Es acompañarle en el compromiso de que contengo, ayudo, acompaño y acompaño en la resolución de esas situaciones que están derivadas, como decíamos, del coronavirus. Al fin no vamos a resolver problemas preexistentes. Sí vamos a resolver situaciones o problemas que están vinculados con el coronavirus, que pueden traer cosas previas, por supuesto que sí, pero que pueden estar enmarcadas en el contexto de la emergencia. Si no están enmarcadas en el contexto de la emergencia, no son primeros auxilios psicológicos. Y eso debemos tenerlo muy, muy claro. Aquí algunas cosas que se le recomiendan a las personas que no hagan, por supuesto, porque es la tendencia que pueda ocurrir en algunos casos, y también van a tener ustedes aquí algunas indicaciones. Algunas otras cosas que sí, y aquí nos vamos a detener, en general, que la gente se mantenga sana, física y emocionalmente, que duerma al tiempo adecuado, que genere esas actividades de relajaciones, de meditación, que haga ejercicio, que en la medida que pueda cambie de entornos en algún minuto, inclusive dentro de la misma casa, o sea que no todos los días me siente en el mismo lugar y a la misma hora y en las mismas condiciones. Tenemos que establecer ciertas rutinas porque eso nos da certeza, pero también podemos ir cambiando un poco para generar un poco de refrescamiento emocional. Mantener contacto con otros, jugar, darse tiempo para hacer otras cosas. Porque esto es importante, ver películas, leer o hacer cosas, como decíamos, ¿qué resuena tu alma? ¿Con qué te sentirías mejor? Darte tiempo para cuidarte, para hacerte cariño, ¿cierto? Inclusive como cuidador, inclusive si yo quiero cuidar a otro, inclusive si yo quiero ser contenedor de otro, yo también debo estar bien. ¿Recuerdan el ejercicio que hicimos al comienzo? Tiene que ver mucho con esto. Miren lo que ustedes escribieron. Lo que ustedes escribieron ahí tiene que ver con cómo ustedes también se han sentido, con cómo ustedes han recurrido a otros. Y aquí me voy a detener porque si bien en el material que van a recibir hay algunas cosas específicas que tienen que ver con algunas situaciones puntuales, niños, adolescentes y todo, hay muchas cosas como que son más en detalle, pero yo quisiera solo detenerme en esta última que tiene que ver con las situaciones que se escapan de lo normal y que en definitiva no podemos permitir. Decíamos, contenemos todo, recibimos todo, pero hay ciertas situaciones que no podemos amparar. O sea, las situaciones de violencia, las situaciones que ponen en riesgo la vida de la persona y de otras personas no son aceptables. Entonces ahí hay que sí ver cuáles son las situaciones de violencia intrafamiliar que pueden estar ocurriendo y cuáles son los mecanismos que debemos enfrentar para esto. También violencia dentro del hogar, violencia dentro de la pareja, situaciones específicas con personas con discapacidad, personas específicas con personas migrantes, por ejemplo, qué pasa con personas que no están accediendo a los beneficios inclusive. Hay aquí algunas recomendaciones respecto de eso. Y también en las situaciones de violencia intrafamiliar, dentro de la violencia dentro de la pareja, que también pudiera, y en general son cuestiones que se van exacerbando en este proceso. En general, tenemos que pensar que lo que queremos y lo que aspiramos es a ser parte de la solución y no del problema. Siempre debemos evitar generar acciones que pudieran ir en contra de los principios y los valores propios y los de la otra persona. Tenemos que considerar que el otro es una otra persona igual que yo, que la emergencia nos ha puesto en roles determinados y que así como yo pudiera estar ayudándole hoy, yo podría recibir la ayuda de otro mañana. Entonces, aquí es tremendamente importante la responsabilidad que yo tengo de entregar estos primeros auxilios psicológicos. Esto es un primer acercamiento a este tema, se puede desarrollar muchísimo más, ustedes pueden encontrar cursos online inclusive respecto de esto, y
podemos nosotros mismos, ¿cierto?, a través de Josafat, buscar otras instancias para poder seguir desarrollando, por ejemplo, cuestiones específicas respecto de niños, niñas y adolescentes, cómo reconocer ciertas sintomatologías que son más conflictivas que otras, cómo se manifiestan las emergencias, digamos, en las condiciones de emergencias, en sintomatología puntual, en mujeres, en familias, en personas con discapacidad, y finalmente reconocer que lo que queremos ver es que cómo ponemos en práctica ciertos principios básicos del apoyo psicosocial. Todas las personas tienen derecho a recibir atención psicológica de emergencia o primeros auxilios psicológicos. Todas las personas tienen derecho a participar en su recuperación y también tienen derecho a rechazar esta ayuda. O sea, nadie está obligado a tener que recibir algo que no quiere. Todo el apoyo tiene que basarse en los recursos y las capacidades disponibles en el lugar en el que nosotros estamos, porque tampoco podemos pensar en que podamos resolverle, por ejemplo, hoy día, como decíamos en el caso de hipotético, una persona que tiene que recibir apoyo psiquiátrico, a lo mejor no va a poder ir al médico y va a tener que buscar medidas alternativas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque ¿cuáles son las condiciones reales que hay para eso? Lo más importante es que cualquier acción que nosotros emprendamos debe estar orientada para que la otra persona esté en mejores condiciones que en las que antes de que tuviera contacto conmigo. Entonces, el principio de no hacer daño, ¿cierto? De entregar solo la ayuda que usted puede dar, no prometer ni hacer cosas que no tiene capacidad de hacer. Hay cosas que podemos hacer y otras cosas que no podemos hacer. Y tenemos que aceptar que es así. Pero por pequeñas cosas como, por ejemplo, establecer un contacto telefónico, como ayudarle a otro a resolver un problema específico de internet o de conectividad o de relacionamiento con otro o un trámite que no ha podido hacer, a veces son cosas simples que pueden cambiar la percepción de la emergencia inclusive para las otras personas y cambiar el bienestar de su vivencia, digamos, de la emergencia. Los sistemas de apoyo deben estar vinculados a otros sistemas comunitarios. O sea, que aquí nosotros no somos islas. Ni nosotros ni las otras personas somos islas. Ni las comunidades de fe son islas. Muchas veces las iglesias tienden a mirarse el ombligo y creer que todas las soluciones tienen que estar dentro de la iglesia. Y eso no es así. Las iglesias están formadas por personas que pertenecen a comunidades que están afuera, viven en una población determinada, viven en una ciudad determinada, van a servicios de salud determinados, y eso debe estar al servicio de las personas. Y yo, como líder de fe, debo ser capaz también de reconocer cuáles son esas entidades a las cuales yo tenga o pueda derivarlos, evidentemente, cuando sea necesario y pertinente. Por otro lado, decíamos, recuerda el triángulo del principio, los sistemas de soporte son de multicapas, y lo que nosotros ofrecemos está en algunas capas. Nosotros no podemos hacerlo todo, pero podemos asegurarnos que las personas puedan acudir a los sistemas que requieren para las necesidades que ellos presenten. Yo creo que en general debemos reconocer que tenemos herramientas. Las personas, nosotros tenemos nuestra fe y cada persona tiene su propia fe y tiene su conocimiento de su religión. Esta es una tremenda herramienta para los tiempos adversos, para los tiempos de crisis. No podemos, de hecho es una tremenda oportunidad inclusive para las iglesias, para demostrar que aquello que han predicado durante tanto tiempo es verdad. O sea, si estamos predicando respecto del amor de Dios, bueno, entonces pongámoslo en práctica. No es posible que la gente tenga hambre dentro de nuestra iglesia, no es posible que la gente no tenga donde vivir dentro de nuestra iglesia. Nuestras comunidades deben ser acogedoras, deben ser amorosas, deben ser acompañar en el dolor y en el sufrimiento a las personas. Si no somos capaces de eso, entonces no estamos cumpliendo con el deber al que hemos sido llamados y con el deber que hemos dicho además que estamos comprometidos a cumplir. Pero debemos hacerlo en pleno conocimiento también del contexto en el cual estamos. Aquí no estamos hablando de respuestas fantasiosas ni de cuestiones que podamos inventar. Aquí los sistemas de salud están funcionando, aquí hay otros países en los que no está funcionando y hay que buscar medios alternativos, pero en general vemos que hay mucho conocimiento, hay mucha información y hay muchos recursos que hay que buscar para hacer el match entre lo que se necesita y lo que puede resolver la situación. Por eso tenemos que tener un amplio sentido de los servicios comunitarios y tener y desarrollar tremendas habilidades para mirar, escuchar y vincular. Vincular a las personas desde su necesidad con aquello que le puede dar la respuesta a lo que ellos tienen. Y por supuesto tenemos una tremenda herramienta que también es la oración para poder entregar paz, para poder hacer una práctica de esto, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos que son complejos y que nos puede
efectivamente generar una herramienta de cambio. Hemos visto cosas significativas dentro de todo el dolor, también han habido cosas y experiencias positivas y experiencias buenas. Podemos dar testimonio de lo que es el amor de Dios y en su cuidado, en la salud, en cómo nos protege e inclusive cómo nos acompaña en los tiempos difíciles de dolor, por ejemplo, con las pérdidas de seres queridos o de personas que pudieran estar pasándolo muy mal también en este tiempo. Así que les animo a que avancemos en esto. Como decimos, este ha sido un compendio así muy apretado. Yo quisiera, no sé si tenemos tiempo todavía de escucharnos un poquito, estamos bien pasados, pero bueno, ahí estoy disponible, Josafat, yo creo que hasta aquí lo dejamos y no sé si hay alguna quizás una o dos preguntas para responder de manera como de ejemplo, y como decimos, se puede rescatar todo el chat. Así que con eso podemos después responder si es que algo no queda bien visto, pero no sé si tú tienes ahí alguna que podamos tomar. Bueno, Paula, muchas gracias. Bueno, también le damos gracias a todos los hermanos, hermanas. Mira, hay bastantes palabras, felicitaciones, quedaron algunas preguntas. Yo creo que por la hora, porque como ya son 2 horas, creo que está bueno dejarlo hasta acá. Es mejor que quede gustando que quede como que hostigue. Entonces, nada, muchas gracias a ti, Pola. Ha sido, bueno, ahí están saludando. El chat queda, digamos, en blog de notas, por lo tanto, podemos tener acceso a él. Así que, si es que quedan dudas, nosotros, esta no es una capacitación aislada, esta es una continuidad de capacitaciones que vamos a estar realizando todos los días miércoles en este mismo horario. Si tienen propuestas, ideas, inquietudes, por favor, háganlo acá en el chat, que lo vamos a considerar, y también en las propias organizaciones a través de las redes solidarias. Para los que tal vez llegaron al final, le entregamos esta información importante, que es acerca de la consulta nacional a líderes de iglesias y organizaciones basadas en la fe. A través de esta consulta, nosotros estamos reclutando iglesias y organizaciones para trabajar juntos en torno a la conformación de una red de apoyo a todas las iglesias en Chile. Es importante que ustedes, hermanos, hermanas, líderes, pastores, pastoras, puedan contestar esta encuesta. Los líderes que ya son representantes, al menos a nivel de la coordinación de la campaña, tienen esta información, se la pueden pedir, ellos las pueden entregárselas también. Esa información es muy importante para nosotros, precisamente tener acciones que sean pertinentes a la actual emergencia. Por favor, le encarezco que ustedes puedan responder esta consulta, que es muy importante para nosotros. ¿Qué otra información también vimos? Que las iglesias que quieren adherirse a la campaña pueden hacerlo inscribiéndose en nuestra página web, y ahí nosotros les vamos a estar enviando entonces las invitaciones y vamos a tener su contacto para poder generar entonces esta alianza. También por correo le vamos a estar enviando el link para donde está la consulta, y es finalmente a través de la consulta en donde ustedes pueden adherir formalmente a la campaña o no. En caso que usted quiera saber más acerca de lo que estamos haciendo, todos los días viernes a las 5 de la tarde estamos realizando un encuentro de bienvenida. En esta oportunidad no logramos escucharnos todos. En el encuentro de bienvenida es precisamente lo contrario. Lo escuchamos a ustedes, saber quiénes son, qué están haciendo, y nuestra participación es bien pequeña. 15 minutos de presentación de lo que estamos haciendo, y lo demás es saber quiénes se están conformando. Todas las organizaciones que al menos son parte de la campaña deben pasar al menos una vez, todas deben pasar una vez por este encuentro de bienvenida. Si es que usted no es líder de iglesia, sino que es una persona comprometida en su comunidad de fe y quiere también ser parte de este proyecto, todos los días viernes a las 7 son nuestros talleres de bienvenida voluntarios. Hay diferentes acciones que estamos realizando y están cordialmente invitados e invitadas para poder ser parte. Por lo tanto, los días viernes son los días de bienvenida, a las 5 para iglesias y a las 7 para voluntarios. ¿Qué se viene? El próximo miércoles están cordialmente invitados. Vamos a compartir la información vía nuestras redes sociales.
síganos en chilecuentaconmigo.cl, o sea, la página, pero es Cuenta Conmigo, lo pueden encontrar entonces en los fanpage, o pídaselo a sus líderes que están representando actualmente en la campaña. Ellos tienen también esa información. Estaríamos realizando estas capacitaciones: crisis alimentaria, abastecimiento, cómo las iglesias pueden ser centro de acopio. Va a estar Adra hablando acerca de su propuesta de cajas familiares, también el Ejército Salvación, que tiene una larga experiencia como centro de acopio. Próximo encuentro vamos a estar hablando sobre los programas, subsidios y beneficios por parte de alguien del equipo técnico del Ministerio de Desarrollo Social. Desde ahí vamos a seguir nombrando los otros. Tenemos otras propuestas de parte incluso de la misma Pola acerca del tema de salud comunitaria. Podemos incluso darle una vuelta nuevamente a primer auxilio psicológico. Todo va a depender de las respuestas que ustedes nos den a través de la consulta y del diálogo que podamos hacer a través de los canales internos de la campaña. Hermanos, hermanas, pastores, muchas gracias por ser parte. Todas las consultas, por favor, vía chat. Quisiera entonces, no sé si hay alguien del equipo ejecutivo que esté presente por acá, aparte de la hermana, de la hermana Damaris. No veo a nadie más, parece. Bueno, es un equipo ejecutivo comprometido. Tal vez debe estar, pero son muchos. Gracias, somos más de 120 en un momento. Ya se fueron varios, así que está bueno. Hermana Damaris, entonces, bueno, le tocó completa. Si nos puede despedir con una oración para terminar este hermoso tiempo que nos ha regalado el Señor, escuchando a Pola, y bueno, tratando de aprender para poder servir mejor en la obra del Señor. Así que bueno, que el Señor nos ayude, hermana Damaris, por favor. Ok, me tocó entonces abrir y cerrar. Oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento que hemos pasado juntos. Gracias por esta cantidad de hermanos, Señor, que hemos estado acá compartiendo esta importante enseñanza. Gracias, Señor, por Paola, por toda su entrega, Señor, de este trabajo. Ayúdanos a nosotros a estar preparados, a prepararnos, Señor, para poder ser buenos contenedores. Ayúdanos para entender cuál es nuestro trabajo con el prójimo, cómo debemos estar con ellos, cómo debemos enfrentar, Señor, todas las necesidades que ellos tienen. Ayúdanos a depender de ti. Tú eres la fuente, Señor, la única fuente que nos permite poder hacer el trabajo de la mejor forma como a ti te gusta. Ayúdanos a estar siempre dependiendo de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias, hermana Damaris. Bueno, gracias, Señor, nuevamente. Si pueden colocar su camarita para sacarnos una foto final. Esto es para comprobar que realmente estábamos acá, pusimos atención. Entonces acá va la primera foto. Sonriendo, por favor. Eso, qué buena sonrisa. Eso, se la envío a la primera persona que tengo en el WhatsApp, que no tiene nada que ver con esto, pero ahí les voy a dar la explicación. Así, la segunda foto por acá. Exacto. Veo gente enojada, no sé por qué. Y ahora sonrió. No, era parece. Acá hay menos gente que... Vamos a la última. 3 de 4. Perfecto. Ya, hermano, muchas gracias entonces. Les recuerdo que la presentación, la grabación, la vamos a tener en nuestro sitio web. Así que visiten nuestro sitio web, que también hay mucho material. Hay alrededor de 15 voluntarios que son profesionales, que están trabajando la campaña, que están trabajando en esto día a día, subiendo material, seleccionando. Por lo tanto, vamos a estar recibiendo más material. Por lo tanto, visiten la página, que hay buen material, de verdad. Este material también estará ahí, y para todos los que son las redes ya va a estar mañana, y lo vamos a tratar de subir lo antes posible al sitio web. Eso nos va a demorar un poquito más, pero también va a estar disponible. Bueno, que el Señor les bendiga. Chao, chao. Gracias por la querida. Cariños. Chao. Ahí está, hermano Jorge. Usted tenía que hablar.
Ya, bueno, para la otra. Chao, que estés bien. Chao, Daniela, Hugo, Chao. Marina, hermana Marina, Bye. chao, gusto en verla. Pastor Hugo, Ernesto Cornejo, saludos. Albertina, chiquillas de San Bernardo. Oye, y se nos olvidó decir, y disculpen los que están ahí todavía, pero nos acompañó Fiona, precisamente. Sí, se nos olvidó decirlo, pero Fiona estuvo con nosotros, estaba, digamos, también estuvo escuchando y recién salió porque ella está 7 horas adelante. Así que, para que sepan. Bueno, para la próxima, vamos a contar con ella. Gracias, Gracias. Pola. Ahí está, Bye. bueno, Claudita, de Espacio Esperanza. Chao, Claudita. Ya cuando los saludos se pueden retirar, por si acaso. Ya los vi. Así que... Ya, chao, entonces. Sí, chao, Chao. Ana María. Pastora Eliana, de Temuco. Ahí reza, bien. Saludos, Sol Cortés, Gabriela, Gerardo, Capellán, Avenida Pastor, muchas gracias. A ver, Recoge los voluntarios ahí, mira, tienes varios voluntarios ofreciéndose. eso, muy bien, escriban nomás. Sí, Aquí, escriban total, nomás. acá el Pon pobre obrero el Yosafat se encargará de sitio. redactar. Tienes que Eso. poner el sitio web, están preguntando por el sitio web. Ya, sí, otra cosa, jefa. No. Nada, está bien, Pola. Voy a colocarlo al tiro. Ya. Ah, perdón. Me estoy despidiendo de la gente, Bye. estoy haciendo vía social. Ya, me voy Chao, mejor, hermanos. ya. Hermana Jenny, bendiciones. Hermana Paulina, hermana Claudia. ¿Quién más está por ahí? Bien. Ahí está la página web. Ah, ya, lo pusieron en privado, pero acá, chilecuentaconmigo.cl. Ayúdennos a difundir nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook. En TikTok, no, en TikTok no estamos, pero pronto vamos a estar. No, tal vez no. Ahí nos se despiden, gracias a todos, bendiciones hermano, eso, bendiciones. Muchas gracias. Bien hermano. Chao, chao. Adiós. Chao.